Entonces, hoy es miércoles de la economía y, como siempre, nuestros invitados de hoy son don Julio Ortega Todos y José Manuel Luna Valiente, asesores económicos, profesionales que han servido al Estado, que tienen también sus oficinas privadas, pero que forman parte del equipo mediático. Eso no es lo principal, Montes. Claro que sí. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Buenos días. Hermano, ¿cómo está? José Manuel. José Manuel. Mira cómo se ríe esa sonrisita. Sí, no, Julio parece que viene cargado el hombre. A lo mejor Julio tiene esquina con el paletero. Buenos días, don Pedro. Buenos días, don Moza. Buenos días, amigos televidentes. Mira, José Manuel, muy oportuna esta visita de ustedes hoy a nosotros y su comparecencia también, porque el país no puede pasar inadvertidas acontecimientos importantes, evaluaciones importantes sobre su sociedad, su economía, en los últimos años, como la que hizo el directorio del Fondo Monetario Internacional en este informe último que evalúa el comportamiento del año 2018. Es de importancia vital que ustedes que sí pueden desentrañar mensajes, contenidos, no solamente en las frases, sino también en los números, para beneficio de que nosotros todos lo comprendamos en su extensión. En el diagnóstico inicial, el informe se divide en dos partes. Un diagnóstico general, que probablemente sea el mayor aporte sea de la propia misión multisectorial que ha habido al país, y hay una segunda parte, que es la evaluación del directorio. Sí. Estamos hablando de una evaluación más amplia, porque el directorio del fondo, como es el directorio a nivel mundial, se asiste de departamentos especializados que manejan la economía a nivel mundial y en particular de cada país. En ese informe, sin embargo, en la introducción hay una frase que dentro de lo que nosotros consideramos que ustedes van a estudiar seguro con mucho detenimiento, que es ya la evaluación del directorio, porque es la que coloca el pasado, presente y futuro a la economía. Hay una frase que a mí me gustaría que ustedes la analicen, porque yo no puedo como reportero darle la proyección que sostiene. Pero oigan esto, dice así, dice ese diagnóstico: el desempeño económico muy sólido de los últimos años, respaldado por las políticas de las autoridades, propició una sustancial reducción de la pobreza y la desigualdad. Y la continua convergencia, aquí quisiera subrayar, y la continua convergencia de los ingresos hacia los niveles de economías avanzadas. Yo quisiera que, por favor, esa referencia usted no la proyecte. ¿Qué quiere decir eso de que nosotros estamos en el nivel de economías avanzadas? Asia. Bueno, ahí hay muchos elementos. Yo tengo que reconocer que cuando uno lee el informe resumido del artículo 4, es una joya para interpretar, porque los 6 o 7 párrafos, que aunque viola una norma literaria de que un párrafo no puede tener más de 16 palabras, ellos la convierten en 100 palabras aproximadamente, pero con una conceptualidad y con una consistencia tan fuerte y tan grande que hay muchísimos elementos que analizar. Pero yo quería, antes de entrar a eso, y es bueno explicar que el fondo produce 3 documentos básicos sobre la revisión del artículo 4. El primero, lo que vimos ayer, que es la nota de prensa. El segundo es el resumen ejecutivo, que es el que tú estás pasando, que yo lo conecté, lo mandé a PDF y se lo mandé a todos ustedes y tú lo has puesto ahí. Y el tercero, que es el anexo del informe del artículo 4, que es un documento mucho más amplio. Pero antes de entrar en la respuesta a tu pregunta y a lo interesante de esa inquietud, es bueno recordar que el presupuesto nacional, y voy ahora al tema de la crítica del ministro de Economía, Isidro Santana, se ejecuta con una serie de parámetros. La única participación que tiene el Ministerio de Economía, y quiero aclararla porque ustedes hablaban de la importancia del ministerio, bueno, sí tiene una real importancia, pero lo único que le aporta el Ministerio de Economía a la ejecución del presupuesto y que le manda a DIGEPRES es un cuadrito que se llama Proyecciones Macroeconómicas, que está dentro de las primeras páginas del documento oficial del presupuesto de la Nación para el periodo. Dentro de esas variables macroeconómicas están las variables criticadas por el ministro de Economía.
Sí, así. Entonces, si usted está en desacuerdo, no envíe esas variables. Y envíe las variables que usted cree para que usted cree una crisis en el presupuesto y aborte el presupuesto y que no se haga hacerlo y que se haga entonces el daño anterior. Yo quiero hacer esa aclaración porque la inconsistencia de esa posición ahora toma más relieve con la consistencia del informe del Fondo Monetario. Exactamente. Es así. O sea, inconsistencia local, consistencia internacional sobre la actividad económica local. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, lo importante es que usted sea consistente y que si usted está en contra de una política, usted lo refleje y usted diga, no, es que yo no estoy en contra porque mis proyecciones a mí no me dan eso. Bueno, pero si usted que las produce, ¿por qué no le dan eso? Entonces, si usted no le da, entonces váyase o renuncie, pero no ahora. ¿Tú entiendes? Sino anteriormente. Entonces, con la preocupación tuya, qué interesante que nosotros estemos viendo la economía dominicana dando esos saltos de país en subdesarrollo, país hacia en vía de desarrollo, pero ya no somos un país en vía de desarrollo. Ya nosotros hace rato que estamos transitando esa vía y estamos terminando de transitar la vía de país en desarrollo hacia una economía de clase media, que a eso es lo que se refiere el fondo. Una economía que ha vencido. Si guarda un poquito de silencio, por favor, mucho más agradable. Por favor, conversen en voz baja, tan baja que no se oiga. Dale. No, realmente es bastante incómodo que técnicos estén... Bueno, pero dale, vamos, continúa. Mira, el tema es que cuando el fondo y las economías, los organismos que evalúan la economía dominicana empiezan a ver, y yo comentaba la semana antes pasada, específicamente, que ya nosotros estábamos siendo vistos como un país tan importante que los organismos internacionales estaban comparando la economía dominicana como la tercera economía más pujante del mundo, y son tres economías: China, Panamá y la República Dominicana, y viene a raíz de los mismos informes del Fondo Monetario Internacional anteriores con relación a la economía mundial, en donde en un momento pusieron a las economías avanzadas en un lugar y después bajaron la proyección por los efectos internacionales volátiles, Irán, el petróleo, el tema de los aranceles de Trump, la Unión Europea y todo ese tema. Pero ya hoy nosotros estamos en las puertas de entrar a un camino sin retroceso, a nivel de desarrollo. ¿Por qué? Porque las condiciones se están dando para que la economía dominicana... Fíjate que el fondo dice que no hay temor en que la demanda se incremente porque la economía responde automáticamente a la misma. Eso dice el director. Que una de las cosas importantes en ese concepto del Fondo Monetario es lo siguiente: siempre hay temor de que cuando las economías se expanden, produzca también una expansión de las variables básicas de la economía. ¿Cuáles? Las que más preocupan: la tasa de cambio y la tasa de inflación. Entonces el fondo dice, no, la República Dominicana ya está transitando por un camino que le permite en el mismo hacerlas predecibles, en el mismo tránsito de esa producción de riqueza, ir preparándose. O sea, por ejemplo, mira, el tema del turismo, lo que ha pasado ayer, desafortunadamente vimos en vivo un reportaje de Fox News, que es una de las cadenas de mayor influencia en los Estados Unidos, criticando el tema de la República Dominicana. Y fue un reportaje en vivo a las 8:15 o 15 de la noche. Inclusive hay unas imágenes de Fox News ahí de lo que era la entrevista. Pero en ese momento, en ese día, el presidente Danilo Medina estuvo inaugurando un proyecto de la empresa Chris Fair, que es de nuestro amigo conocido de todo, Fermín Acosta. 1.296 viviendas. ¿Pero para qué? No para turismo, para los trabajadores del sector turístico, para la clase media pujante que se está desarrollando en base a esa estructura, a esa plataforma de desarrollo. Aprovechando una facilidad que crea el fideicomiso. Exactamente. Y Fermín tiene varios proyectos en Ciudad Juan Bosch. El reportero de Fox News trató atropelladamente de entrevistar al presidente de la República y lo llamó varias veces, pero la seguridad no dejó. Pero Fran Rainieri dio unas interesantísimas declaraciones sobre el sector turístico de la República Dominicana y dejó a Fox News básicamente en su lugar. Entonces, cuando uno ve todas esas cosas, tú dices, bueno, los del patio, como usted decía, Mozart, con sobrada razón, desafortunadas declaraciones que salen de República Dominicana a nivel de las redes, a nivel de cualquier tipo de medio, a nivel de los mismos periódicos
que están produciendo noticias en la República Dominicana. Entonces nosotros tenemos que tener claro que el mismo informe del fondo, que aunque varios medios dicen República Dominicana tiene que hacer esfuerzos para sostener la deuda, en la sostenibilidad de la deuda. Entonces, ¿hacia qué vamos específicamente? Hacia que el país, mira, honestamente, no podemos trabajar así porque... Vamos a ir a pausa para... sí, vamos a... Bien, amigos, hoy miércoles, como les decimos, aquí en Diario de Cuatro contamos con la asesoría directa de dos profesionales de la economía de nivel, don Julio Ortega Tous y José Manuel Luna Valiente. En la primera parte del programa de hoy, José Manuel Luna Valiente hizo una apreciación, todavía sin entrar en Honduras, acerca de lo que tanto Mozart como nosotros estuvimos de acuerdo reservarles a ambos, que es esa visión que tiene ya el directorio del Fondo Monetario Internacional sobre la economía y que se expresa en una parte del comunicado que emitió ayer el directorio. Y ahora le damos entonces la bienvenida a don Julio Ortega Tous. Buenos días. Que se incorpora junto con don José Manuel Luna Valiente a la examen. Julio, nosotros dividimos la cosa en dos, la introducción que se hace y la parte del documento en la que ya el directorio hace apreciaciones sobre la economía y recomendaciones. Y le agrega un cuadro que resume el comportamiento de la economía desde el 2016 hasta el 19 y proyecta el 20. Sí. Muy bien. Vamos a ver cómo ustedes interpretan eso. ¿Cómo lo ves? Bueno, no, lo que conoció y aprobó el directorio del FMI ayer, el día 5, pero el comunicado lo dice. Ellos se tardan unos días en darle forma. Es lo que todos nosotros sabemos, cuál fue la tasa de crecimiento del 2018, que fue un 7%, con una inflación extremadamente baja, de un 1.2, perdón, en donde en el crecimiento del producto tuvo una incidencia fundamental el incremento del consumo y la inversión y las exportaciones netas, que en este caso las exportaciones tuvieron una pequeña caída de 0.7 con relación al PIB. Las tasas de inflación, desempleo, son lo que todos conocimos. El nivel de la deuda, que lo establece 53.1%, consolidada, deuda del sector público no financiero y deuda del Banco Central. Ahora, con respecto a la deuda externa, ahí aparece una referencia. Pero ya... En moneda dura. Sí, bueno, es que hay deuda en pesos externa. Ahora mismo acabamos de emitir 50.000 millones. La deuda. 50.000 millones de pesos en pesos. En los mercados internacionales. A 40.000 de un primer tramo. Más Hay 90.000 millones de pesos. Es decir, el hecho de que ese concepto de moneda dura o blanda. Deuda externa total, porcentaje del PIB. 53. 40% en el 2016. Eso es la parte de balance de pago. Y 40.1 para el 2020. 41.5. No, para el 2020 la 41.6. proyecta en 40.1. No, pues yo no sé qué es lo que tú estás leyendo. Ese cuadro. Póngame el cuadrito. Póngame el cuadro ahí en pantalla. Que yo le mandé. Mira el cuadro, mira, vamos arriba. Aquí no, ese mismo. Ajá. Bueno, ahí donde dice balanza de pago, cuenta corriente que terminó con un pequeño déficit de 1.4, la balanza comercial menos 4.2, la cuenta financiera menos 2.3, inversión extranjera menos 3, ¿por qué inversión extranjera dice menos 3.1 si hubo un incremento sustancial de 28%. 2.8%. 2.800 millones, creo que. Sí. Porque tú tienes que netear, en términos de balanza de pago, las remesas de dividendos y repatriación de capital con la inversión nueva. Ya. Hubo entonces probablemente una remesa. Reservas internacionales netas que terminaron en 7.627 millones.
En meses de importación es 3.7 meses, anoche lo comentábamos. Y la deuda externa total, 41.5, de la cual el sector público es 28.7. Externa. La evolución del perfil de la deuda pública dominicana es algo interesante porque primero se ha ido transformando de una deuda a tasas variables y con organismos comerciales o multilaterales, mayormente a una deuda en los mercados de capitales. Cuando un país emite su deuda pública en mercados de capitales, eso te indica un nivel de percepción de los mercados. Porque no es que antes no queríamos emitir, es que no podíamos. Tú ibas en los años 80 o en los años 90 a hacer una emisión de bonos dominicanos. Se hizo una en el 94, pero estuvo ligada a bonos del Tesoro que daban el colateral cuando se hizo el plan Brady en el 94. Pero de ahí en adelante la primera fue en el 2001, después en el 2003 creo que fue, y de ahí hemos seguido que anualmente se hace. Hoy en día el 70% de la deuda externa es a tasa fija. Muchas de las emisiones son ya a plazos mayores de 10 años. Hay inclusive bonos a 30 años, ¿no? Estos últimos. Estos últimos fueron a 30 años. Sí. Mucha gente dirá, eso es inconveniente. No, al contrario. Eso lo que te refleja es la percepción de riesgo, diríamos, de la economía global y de los mercados internacionales sobre el gobierno dominicano, no ya la nación, sino sobre el gobierno dominicano. Yo quería hacer una aclaración sobre lo que plantea Julio. Los inversionistas internacionales buscan específicamente seguridad en sus inversiones. Sí. Entonces, ¿cuál es la preferencia? Largo plazo, aunque la tasa sea baja. Sí. Ya no se arriesgan en bonos o basura o en bonos que te digan o en inversiones que te provean una tasa de interés 10, 15. No. Mientras más baja y a más alto plazo, mayor seguridad. Y ese es un indicador importante sobre la certeza de la economía dominicana. Ahora explíqueme, cualquiera de los dos, esto, y Julio en particular, ¿por qué si la deuda externa total como porcentaje del PIB en el 2016 era 40.7, el Fondo Monetario la proyecta que cierre en el 2020 40.1, o sea, por debajo incluso del 2017 que fue 43.2, del 2018 que fue 41.5 y del 2019 que ellos la proyectan en 41.6 y en el 2020 40.1, o sea, bajando que va. Bueno, porque el producto se incrementa. Esa es la explicación. El producto se incrementa y la economía Sí, tiene... es decir, el hecho de que tú emitas en los mercados o hagas compromisos con los organismos multilaterales o con... No quiere decir que... No quiere decir que el producto se quede estancado. Además, con relación al PIB. Esa es la explicación. Sí, pero además, exacto, esa es la explicación correcta, pero además también el país no solamente vende bonos, sino que también salda bonos y salda deuda también. No, el año pasado saldó 3.000 millones. ¿no? Entonces, vamos a lo que algunos vamos al mismo informe de Donald Guerrero. Vamos a lo que algunos medios han calificado como preocupación del Fondo Monetario Internacional con relación... Tienen 15 años haciendo el mismo párrafo en el informe. O sea, titular, preocupa al Fondo Monetario el crecimiento de la deuda en la República Dominicana y apelan a una reforma fiscal, a una ampliación incluso de la base fiscal. Explíquenme un poquito eso para que la gente entienda el asuntito del proceso de endeudamiento. La necesidad de financiamiento de un Estado y el coeficiente que ese nivel de financiamiento representa en relación a varios indicadores, porque el que más se usa es el PIB. Sí. Pero el PIB no es propiedad del gobierno.
No, de la economía. de la nación. De la nación. Y el mayor productor de ese PIB es el sector privado. El sector privado. Entonces, el coeficiente para mí más importante debe ser deuda o servicio de la deuda con relación a los ingresos fiscales, la presión fiscal. Ese es el saldo primario. Y ahí se ve que el saldo primario del año 2018 fue positivo 0,1 y que proyectan que este año ¿Está entendiendo? sea cero la proyección. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir tener un saldo primario positivo? Ajá. Quiere decir que tú estás en capacidad de tener La deuda. un ahorro para servir la deuda. De que no va a haber un incremento, ¿cómo diríamos?, pernicioso del nivel de endeudamiento. Evidentemente, el hecho de que la relación deuda-PIB sobrepase ya el 50%, debe de llamar la atención. De deuda Atención, consolidada. claro. Deuda consolidada. Sí. Debe llamar la atención. Debe claro, llamar la atención. Claro. ¿Cómo eso se enfrenta? Con una reforma fiscal, con Exacto. llegar al famoso 23 o 25% Sí. de presión fiscal, que son 10 puntos menos que ahora. Sí. Serían 10 puntos más. Entonces, ¿cuál es la media de América Latina? Mirémonos en el espejo, no de los países desarrollados, No sino 21, 23. 23. 23% del PIB. La República Dominicana está en el pelotón. Por debajo de la media, que son 18. No, que la media no. No, somos el segundo Que la peor de media América no. Latina. El La segundo media es peor. 23. La media es 23, sí. Somos el Estamos en segundo peor. 15. Por debajo de nosotros solo están Haití y... No puede ser. Aunque el fondo, Guatemala. el fondo, Guatemala. en fondo pondera los esfuerzos que se han hecho en materia de recaudación. Ha habido una y mejoría de combate en la a la- administración. en El combate de la corrupción a nivel fiscal. En el fiscal. Sí. Evidentemente, cuando importante. tú ves de que hay un ITEVIS, un impuesto de valor agregado, que tiene una tasa de evasión por lo menos del 50%. Cuando tú ves que tú tienes un impuesto sobre la renta, que deben ser los pilares, Está en 44. ¿eh? 42 a 44 de evasión. El impuesto sobre la En el renta. impuesto sobre la renta. Entonces, el promedio un 40% de evasión. Sí. Cuando tú tienes un 6.5% del PIB del país en gasto tributario, es decir, en exenciones. Sí. Exenciones que muchas de ellas se justifican, pero otras no. Sí, así es. Otras no. Entonces tú tienes espacio, sí, es más, yo diría más allá, la reforma fiscal integral que se debe hacer en este país se puede hacer inclusive bajando tasas. Oye, eso. En algunos casos. La relación de la evasión. Oye, Bajando tasas. y Bajando ampliando. tasas algunas. en algunos La casos. relación- Bajando y ampliando. Oye, Y ampliando bases. La Y ampliando relación, base. la relación solamente en el indicador de la misma evasión en impuestos sobre la renta es inconsistente con el crecimiento del Producto Interno Bruto y con la riqueza que ha producido la nación. Porque si la riqueza ha llegado de 25 mil millones a 85 mil millones en 15 años, entonces esa riqueza fue la que debió aportar, lo que plantea Julio, de que quizá no hubiera hecho falta ahora hacer una reforma fiscal Quizá no hubiera que sea tan Claro. Profunda, profunda e invasiva. E invasiva. Entonces, por eso es que la misma se ha retrasado, porque la gente piensa, no, pero es que, no, pero espérate. Un momentito. Porque yo tengo una presión fiscal baja, pero yo tengo exenciones, yo tengo evasiones, yo tengo esta serie de situaciones. El gobierno tiene una serie de requerimientos a nivel social, de inversión social, pero están todos los elementos en la Hay mesa. otro componente que inquieta por su propia naturaleza y por el impacto en toda la dinámica económica, es el tema de la moneda, el tema del mercado cambiario, en materia también de ingresos de divisa, donde ha habido situaciones también, cuestionamientos. El más reciente de los cuestionamientos fue de Isidoro Santana, en el sentido de decir que había una sobrevaluación de la moneda por parte de las autoridades. En ese aspecto, ¿hay algún aporte del Fondo Monetario en esclarecer cuál es el comportamiento? Lo único que dice que que está de acuerdo. que el comportamiento del mercado, de la política monetaria primero, Ajá. que es lo que determina Sí. el resultado cambiario,
es un comportamiento correcto. Pero el fondo no existe esa preocupación. Anticíclico. Sí. Claro, si tú tienes un ciclo de expansión, tú restringes, y si tú tienes uno de depresión, tú expandes. ¿Qué pasó? En el 2017. En el 2017 hubo un ciclo de restricción. La política monetaria se flexibilizó como ahora. Como ahora en estos días. Ahora también. Sí. ¿Por qué se flexibilizó habiendo crecido a un 7%? Ajá. Porque los indicadores de los primeros 4 meses de este año, sobre todo los últimos meses, reflejan una disminución del crecimiento del crédito. Del crédito. Y sin crédito no hay actividad económica. Ya. Y hay que resaltar ahí que, por ejemplo, hay economistas que han criticado el que el Banco Central haya sacado 30 mil millones de pesos al flujo de la economía. Dicen, si la economía está creciendo, ¿para qué hace falta? Esa era una pregunta que se hacía el común incluso de la gente. Bueno, pero se la hace uno de los economistas conocidos en la universidad. La pista, sí. Sí, entonces, evidentemente que siempre el Banco Central está adelante de las políticas monetarias. Claro, como debe ser. Exactamente, de respuesta, porque en aquella ocasión, cuando hubo el tema de sacar al flujo económico 20 mil millones con el tema del encaje legal, era que la economía necesitaba en ese momento. Pero ya estábamos tarde. Entonces que se complementó incluso con sí, pero la economía liberado del Estado en materia de gasto para la economía había crecido en los primeros trimestres del primer semestre entre 2 y 3%. ¿Y qué hizo? Entonces, ¿y cómo terminó la economía? Sí. En 5.7%. Sí. Entonces, si tú acompañas ahora que tú liberas 30 mil millones del encaje legal y lo asocias a la expansión que tiene el crédito privado, ¿qué va a producir? Una sobreexpansión. ¿Pero dónde se va a reflejar? En el mismo crecimiento del Producto Interno Bruto, en el valor agregado, en más empleo, en más inversión. Vamos ahora a las expectativas, porque el Fondo Monetario Internacional también llama la atención de que de la misma manera que nos favoreció durante el 2018 el entorno internacional, de esa misma manera hay que tomar en cuenta que ese entorno pudiera variar. Y el mismo gobernador decía en estos días, hay que darle seguimiento a esa disputa de Donald Trump con los chinos, esa guerrita comercial, hay que darle seguimiento al petróleo. No, porque guerrita no, derrota. Es una guerrota, sí, pero, porque son las dos economías más grandes. Sí, pero una gran guerra. Fíjate que el fondo ha cambiado. Sí. El fondo antes hacía la publicación del artículo, el estudio del artículo 4, y casi imponía y le obligaba a los gobiernos, al gobierno a decirle, tienen que hacer. Ya no. Ya hay ya los párrafos se complementan con otras cosas que en donde dicen, no, pero la economía está respondiendo, la economía puede ir sola, la economía va a responder en otros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el fondo no está viendo lo que antes se veía, las complicaciones en balanza de pago, que obligaban a los países a ir al mismo fondo y decirle, bueno, pues entonces, como yo tengo un problema de balanza de pago, vamos a ir a un acuerdo stand-by que tú me facilites. Ya no. Bueno, el país rompió hace casi 10 años ya con el Fondo Monetario. Terminó. No rompió, terminó. Terminó. Acuérdense que yo comenté, en el 2012. Por mala suerte estuve en un lugar donde no debía estar y escuché los planteamientos. No, se roto el acuerdo. No, lo que pasa es que la última revisión no se hizo. No fue que se rompió. A veces no es muy bueno estar en los antedespachos. No fue así. Bueno, pues se rompe. Bueno, la presión fue esa. No. Bueno, pues se Pero rompe. nosotros tenemos una relación. Yo te voy a explicar qué fue lo que pasó. Explica. Nosotros teníamos un acuerdo que debía completar la última revisión trimestral. La electricidad fue que jodió. En el año 2012. Y daba un dinero por desembolsar, por cierto. 300. Sí, pero eso no importa. El problema no era el dinero en ese momento. Porque eso va a balanza de pago. Sí, eso va a la reserva del Banco Central. Va a balanza de pago, sí. El problema fue que ese año era un año de elecciones. Sí. ¿A ti te olvidó? Sí. Y que si tú hubieras con un candidato que tenía varios puntos por detrás del candidato de oposición, si tú hubieras aplicado esas medidas... Y que te aplicaban un 28%, un 18% a la tarifa a la eléctrica. Factura eléctrica. A la tarifa. Eso fue lo que rompió. Eso fue lo que reclamó el fondo. Ahí fue. Ahí fue que se dio en la mesa. Se dio el impasse para que no se cerrara el... Temo dijo, ¿estamos de acuerdo? ¿Tú estás seguro? Sí, estamos de acuerdo. Y se acabó. Pero yo lo que quiero es que me proyecten, porque el fondo proyecta
para este año llama la atención sobre el asunto del entorno internacional. Parece que visualiza que pudiéramos tener, Bueno, que pero- aunque hemos tenido Hay muchos un petróleo elementos- que ha bajado en estos días, Pero eso es ahora, pero la proyección del fondo parece que... Pero en es el que yo sentido de siempre he pudiera dicho, haber- oye, escúchame, Sí. Pedro, Mozart, Julio, Dale para allá. ¿qué demuestra la situación de la negociación de México y Estados Unidos? ¿Era un problema de aranceles? No. Porque los Estados Unidos necesitan la mano de obra mexicana y necesitan los productos que también llegan de México, porque no los producen. Era un problema del tema migratorio. Lo mismo pasa con el tema de China y Estados Unidos. Es un tema de pulso, de presiones. ¿Qué tanto del mercado yo quiero para mí con tu mano de obra? ¿Qué tanto del mercado yo quiero para mí con tu mano de obra? ¿Qué tanto se benefician mis consumidores, tanto de China como de Estados Unidos, con ambas economías? Todo es un tema al final se convierte en un tema político. Fíjense, por ejemplo, para nosotros, ¿cuál es la variable de más alto riesgo de proyección en la economía dominicana? El petróleo. Antes era la tasa de cambio. Sí. Pero tenemos ahora 5 meses con una tasa de cambio entre 50 y 50.56. O sea, la depreciación es Insignificante. 0.001, Sí, imperceptible. Pero sin embargo, fíjense que la semana pasada, ¿qué pasó con el petróleo? Llegó a estar en 51.68. ¿Y cómo está hoy? Casi en 55. Lo vamos a ver reflejado el viernes. Si bajamos a 7 pesos pues, la 51 a 55 subió. Sí. Mira, Pero perdón, la Cosa que semana. en el tanque, Pero perdón. ahora que bajó. Pero perdón, Bueno, vamos a ver si la aparece semana un poquito atrás ya. anterior estuvo en 55. Sí. Entonces 55, 51, 55. Esa es la volatilidad que le preocupa al mundo. Oye, ha subido más de 60 Sí, exacto. En este año. en este año. Es decir, hay muchos elementos de Y continúa de el asunto volatilidad de la guerra comercial. en el China. entorno internacional. El tema de las prácticas comerciales del gobierno de Estados Unidos Sí. tienen loco a medio mundo. Sí. Eso lo que trae es incertidumbre, lo que trae es posposición de algunas decisiones de inversión. Ustedes se recuerdan que cuando el presidente Danilo Medina visitó Pekín a finales del año pasado, va a ser un año ya, en noviembre fue. Sí, ya ¿Qué me fue? hace un año ya. Se prometió un crédito de $600 millones para invertir en las redes de distribución del sector eléctrico. ¿Qué ha pasado con eso? ¿No se ha dado ninguna información? ¿Nada? Mira, sí, es Giovanni. verdad. Falta saber qué se va a hacer con los famosos 600 millones que prometió la República Popular No, China. no, que no se ha Espérate, vuelto a hablar. que se agrega a los 450 del BID que están en ejecución. Pero es que Uno suponía que esas dos sumas, que son 1.000 No, millones pero es que no es de así, dólares, es que no es para así. para la reforma en todo el sector. No, de es distribución. transmisión ¿Eh? y distribución. Pero es que no- Distribución, pero es que nada no es- más. Eso iba a reformar Perdón, todo. pero es que las cosas no se dan así. ¿Y cómo que se dan? O sea, por ejemplo, una política que me decía José Alfredo Guerrero, que hizo con una genialidad que le caracteriza en Twitter. al señor Dijo, Guerrero. la ruta contra deuda. Sí. O sea, en vez de usted ir a los bancos de inversión, vaya a los organismos multilaterales. ¿Qué quiere decir? Bueno, usted va a tener que estar 4 años bregando con ellos para que le Eso sí, desembolsen. eso sí. Entonces es lo mismo El con problema. China. O sea, primero, ¿qué pasa, por ejemplo, con Barrigo, la inversión de los 1.000 millones? En el 2020 que están los estudios, pero ya ellos tienen el consejo. Entonces, aquí estamos en ese proceso. Se están haciendo los estudios, las evaluaciones. Mozart hablaba al principio sobre el teleférico. Sí. Que el primer Picasso ya arranca, pero se presentó un problema inmobiliario en la zona. Entonces hay que, un problema inmobiliario en la zona circundante. Negociación con los propietarios. Negociación con los del propietarios. Entonces, es todo un proceso. Fíjate, yo hablaba del petróleo, pero fíjense qué interesante. Hoy, que es el día donde se toma la medida para calcular el viernes los precios, descendió de 55, está en 51.79. Ahí está la imagen, creo que Respiramos. se la mandé a ¿Qué Giovanni. cosa, Mozart? O sea, Pero espérate, eso espérate. confirma. No, Estaba a 55 ayer. Sí, 54 y pico y bajó ahora mismo. La Ahora imagen acaba está de ahí. 51. La imagen, si la puede poner Giovanni, se la acabo de mandar.
O sea, bajó un 2.78%. A esta misma hora. La Virgen de la Altagracia. Sí. O sea, Mira, fíjate, jóvenes, abrió, mira, oye, cerró anoche, ya venía bajando en la noche, cerró a 53.27, está en la gráfica, Sí. abrió a 53.04 y ya va por 51.79. Oye, la verdad es que como dice Julio, no tienen en ascuas. Sí, Y que el presidente Trump, faltando horas para aplicar una reforma tributaria que afectaba las relaciones de comercio con México, faltando horas varió. Así la cosa es difícil. Mandó un equipo. Es difícil de predecir. No eso, y sacó un papelito Y sacó un papel. Sí. que no lo enseñó. Digo, yo lo tengo aquí. 6.000 Miren, señores, adicionales. pero el fondo, el Ese directorio hombre dice, habla loco el yo le mundo. creo mucho al directorio del fondo, porque el directorio, como todos sabemos, hace acopio de todos sus departamentos especializados, además tiene una visión mundial. Sí, pero Es otra mira lo cosa. que hizo López Obrador ayer ¿Eh? en su conferencia de prensa. Creó una comisión para empezar a discutir y negociar con países emisores de migrantes. Ay. O sea, Trump no solamente lo combinó a que Sí, pusieran sí. 6.000 Para militares que usted más vea. en la frontera, sino que le dijo, y tú vas a ayudar en esto, en esto, en esto y en Pero esto miren, con yo le estos quería países. preguntar a ustedes dos, ¿qué quiere decir el directorio cuando se refiere la frase nada más? Los directores subrayaron la importancia de que continúen las reformas estructurales para subsanar los factores que impiden el logro de una mayor productividad, la convergencia del ingreso y la inclusión social. Reforma salarial, lo que está hablando. Reforma Hay laboral. varias Reforma cosas. laboral. Hay varias Pero ahí cosas se sugeridas concentra ahí. en Hay varios elementos. ¿Cuáles, por ejemplo? Reformas estructurales de la seguridad social. Sí. Seguridad social. Que la mencionaron en Salario el y informe pacto fiscal. anterior. La mencionaron en la reforma. Sí, Ciertamente. Es verdad que la mencionaron. sí, la El mencionaron. tema salarial. El tema salarial fundamental. Eso es lo que quiere decir eso. El fiscal. Y el fiscal. Y el fiscal, que ellos entienden que hay que hacer una reforma que le agregue 2 o 3 puntos del PIB a la presión fiscal. Pero las tres están conectadas. Porque, por quisiera ejemplo, un poquito tú no más. puedes tocar una variable fiscal sin No, ver el no. impacto sobre el sector laboral. Más de 3% del PIB Es en distorsionante. un periodo de gobierno. Corto. No, imposible casi. Ah, ya veo. Bueno, tú, si Le servirá- tú comienzas a fusilar gente ahí en el ¿Le Parque servirá de Independencia. algo al sector privado entender ese tipo de llamamiento que hace? sector? Porque eso no es solo, pero eso no es sector? solo al Estado. Al sector privado. Dice. Al sector privado dice Sí le servirá. reforma, por ejemplo, la reforma de la seguridad social y la reforma en el sistema Bueno. en el salario. Bueno, en ese caso- ¿Le servirá de algo? Ellos lo Y, tomarán. y los elementos de competitividad. ¿Le servirá a ellos? Bueno, ellos tienen. Ellos creen en el ellos fondo, tienen ellos economistas muy buenos, como Ernesto Selman, por ejemplo. ¿Eh? Ellos tienen un centro de estudios económicos Y Ernesto con cree gente, en pero Ernesto cree en la reforma del sistema salarial. pero la de él. No, pero está Andy La de también. Andy es asesor No. No, de varios ¿verdad? departamentos No, del Andy Estado. anda por otro No, lo rumbo. que tiene que No, no, lo que del tiene que sector pasar- privado no. No, Andy está en el sector. El Lo gobierno. que Ya tiene, no tiene. lo que No, tiene no. que pasar con el mismo sector privado, que tienen que unirse Ajá. a defender a la industria turística fuertemente, Ah, esa es otra cosa. es que ellos tienen que propiciar también públicamente su interpretación de la Carta del Fondo Monetario. Sí. O sea, porque esos son los elementos. Entonces, Darán a conocer quizás ellos. sea bueno que César... Sería bueno conocer una ponderación del sector Bueno, privado. no paramos, ¿Qué creen de eso? no paramos y sentamos a Pedro Brachi y a Marrancini o a Circe y a César Dalgán y entonces que Sería respondan. bueno que ellos sí, es Ellos hablan por importante. sentencia. Ellos hablan por Porque sentencia. mire, Por sentencia. manifestaste ahorita un punto esencial para entender el comportamiento de los medios de comunicación. En efecto, intervenciones que son distorsionantes hacen que la recepción de informes tan valiosos como eso no reciban el merecido tratamiento de los medios de comunicación. Entonces, eso para una nación como la nuestra, que la impactan tanto esos efectos, porque es verdad, nosotros como somos una entidad, una sociedad pobremente formada, vamos a ser sinceros, muy pocas, cerebros así como ustedes son escasos. Pero mira qué interesante. Nosotros vivimos de los Hoy pagan, Julio. de los influjos de los medios de comunicación. Yo creo que van a pagar aquí hoy. ¿Por qué? Mira qué interesante que todos los periódicos, con excepción de uno, hablan del informe del fondo y todos parece que se comunicaron y dicen, este es el título.
el país Algunos no le dan ni primera plana. Espérate, oye qué interesante. El país tiene que avanzar en el tema de la sostenibilidad de la deuda. Parece que fue Sí. claro, lo cogieron porque ese es el término que utiliza el fondo. Pero un periódico, increíblemente, el que pensábamos que iba a ser más fuerte, reconoció el crecimiento de la economía. lo El que periódico reconoce. Hoy. No, y el Diario Libre te dice también lo mismo. El Diario Libre te lo hace. Te lo resalta como noticia Y principal. plantea profunda reforma tributaria. Sí. Pero mira, si nosotros cogemos Julio y yo hacemos un ejercicio, buscamos las últimas 10 revisiones del artículo 4, hacemos una matriz, ponemos 10 años, principales variables, tema eléctrico, tema laboral, seguridad social, reforma fiscal. Tú le vas haciendo un check y te vas a dar cuenta, dice, pero tienen 10 años diciendo lo mismo. A propósito de eso, dice que también chequeemos, exhorta a las autoridades, las entidades que no están sometidas a control del sistema financiero. Sí. Lo ¿Tú dice sabes de lo que- nuevo. La cooperativa. Sí. Lo dice de nuevo. Porque Bueno, el eso es un apoyo a la política oficial. Porque el fondo sabe que hay un proyecto en discusión de regulación de las cooperativas que de están autorregulación. que están manejando ya casi Eso va a ser una superintendencia, ¿verdad? 120 mil millones a nivel de cartera. ¿Cuánto? 120 mil millones. Cartera de las cooperativas. Hay esfuerzo. Y están metidos hasta en el área inmobiliaria, ya prestando activamente en el área inmobiliaria. Bueno, una de las La cosa cooperativas, está fea, una de las cooperativas más fuertes. No, fea, En La no. Vega Real. Eso está bien, pero lo que tiene Pero que es que no- estar es es que no está supervisado. regulado. Mamoncito. Pero sí. Pero Mamoncito. lo que tienen que tener es supervisión y regulación de la Junta Monetaria y de la Superintendencia. Una de las Banco. cooperativas más fuertes está ubicada en el centro, y esto le va a gustar a Pedro, en la plataforma minera del Caribe, que es Maimón y la zona de Bonao. Y valga la cooperación, la publicidad, la cooperativa Mamoncito. Yo quisiera que ustedes vean cómo eso se maneja diariamente. Eso parece como que están repartiendo canasta, pero la gente buscando crédito. Dios, ¿ve? Y eso, Pero crédito ¿para qué? Para desarrollo de emprendedores, para desarrollo de Pero pequeñas no es la- empresas. Y no es también la más presta grande para esa. inmobiliaria. No es la más grande, Yo creo que pero la de La Vega Real. Está prestando No, San a José. promotores de vivienda A también. San José. También. De la Mata, ya. Ese mamoncito De la sierra. está Pero prestando eso, a promotores de vivienda. eso mide y valida la misma percepción. No es da la percepción, la confirmación del Fondo Monetario cuando dice que estamos cambiando en el trayecto de tipos de economía. Sí, Ajá. sí. Porque si no hubiese una clase media que demanda y emprendedores. Mira, yo tuve la oportunidad de estar en una visita que hice en los inicios de Barrick, hace ya más de casi 10 años, y me sorprendía que una mujer montaba un negocio en su patio de comida porque tenía una demanda excesiva y la otra hacía lo mismo y la otra también hacía lo mismo. Y ya hoy esos sitios, si yo voy, me voy a dar cuenta que son restaurantes. Sí. Miren, le voy a mencionar, sí. Andy Daguarre, que no le gusta mucho a ustedes, hizo No, él tiene. No, espérate. Hizo- Pero no diga Espérate. eso, no Hizo- diga eso. Espérate, una- Andy, perdón, espérate. Andy, compañero de estudio, profesor, colega, los aportes de Andy son invaluables a la economía. Tú no lo Así puedes es. medir por la parte política. Así es. Miren, hizo una evaluación ahora en una publicación, su última publicación en el periódico Buenísimo. El Caribe, en el que dice que los activos, ¿verdad?, de la economía dominicana son 3 veces los pasivos. Eso se llama relación patrimonial positiva del Estado. 3 veces los pasivos. Relación ¿Y quiere darle una información? Dentro de todos los activos que calculó, no calculó a la industria minera, las reservas probadas de la industria minera hasta el 2048. No, porque él se No fue, lo hizo. él se fue a la parte de. Es que el Estado tiene un 57% Está bien, pero garantizado ahí. tú solamente con lo que queda del CEA, sacándole lo que se robaron en otras administraciones, de gente que se quedó con fincas y cosas a valor de un peso la tarea, y a 10 hectáreas, solamente con lo que tienen. Sí, Mozart, así es. Sí, es así mismo. Es así mismo. Una cosa terrible. Solamente con la propiedad, y a eso se refiere, es el patrimonio del Estado, que está en bienes nacionales. Sí, pero él dejó fuera el sector minero, pero porque no te podía incluirlo todo, supongo yo, pero hizo un ejercicio interesantísimo. Los activos de la nación, digamos, del Estado, son 3 veces superiores a sus pasivos. Bueno, todos los indicar entonces, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que la estabilidad con crecimiento sigue. Que es Yo te voy a indetenible. decir algo, Es indetenible. yo te voy a decir algo que no está contenido en ese. Ajá. Ajá, vamos a ver.
en ese informe. El impulso que va a dar a los sectores económicos seleccionados por la resolución de la Junta Monetaria, adquisición de vivienda y por lo tanto a la liberalización de los... La liberalización de los 29 mil millones, más 1.000 que quedaban de la anterior, va a llevar el crecimiento del PIB más allá del 5,5. ¿Del 5.5? Sí, porque no están contemplados en ese análisis, porque ya estaba hecho. No están contemplados. Ya estaba hecho. Es manera de concluir esta intervención de todos los señores. Manufactura. No, solamente. Manufactura. El sector mismo financiero va a crecer por la expansión del crédito. Exacto. Y los sectores que reciben construcción, las viviendas que se van, o sea, son 8.400 millones, viviendas de hasta 3.5, viviendas hasta 8, viviendas. Sí, eso va a impactar. Aparte, perdón, de que la misma cartera que tienen los bancos para el sector construcción, de seguir construyendo nuevas. Fíjense, ayer a través del fideicomiso, 1.296 viviendas de CRIFER para el sector laboral turístico. Claro que sí. Señores, muchísimas gracias. ¿Cuánto le agradecemos a ustedes? Mira, ¿Dónde pasamos? Que hayan estado con nosotros hoy. Sí. ¿Por dónde pasamos? Por el área Si administrativa. ustedes no vienen hoy, ese informe pudo haberse perdido. Sí. Para que sepan la importancia que tiene. El del fondo, porque ustedes son los Las que le dan. entregas de conocimiento Sí, ustedes dan mal sustancia. pagadas. Ponen en su contexto. Ustedes le dan a este programa. Alimentan. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos mañana, Dios mediante. Muchas gracias.